Veamos entonces qué entendieron ustedes con respecto a este tema del salario clase anterior. Se basa específicamente al contenido que ustedes todavía están desarrollando con respecto a su tema de investigación, ¿verdad? ¿Qué han entendido con respecto a este tema? Podría decirse que el salario son variaciones del precio de la fuerza de trabajo y de la plantilla. Aquí vimos algunas variaciones del precio de la fuerza de trabajo, pero ¿en qué se basan? ¿En qué se basan estas variaciones? Iniciemos primero con, ¿recuerdan ustedes que ya estudiamos lo que fue la mercancía, fuerza de trabajo, ¿verdad? Vimos cuál es el valor de uso de esa mercancía, ¿sí? Que obliga al trabajador a vender su fuerza de trabajo. Específicamente había una condición, ¿verdad? Que es carecer de medios de producción, ¿sí? Esos medios de producción de los cuales el obrero necesita satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cómo determinamos ese valor de la fuerza de trabajo? Por ejemplo, una jornada de 8 horas, donde la podemos dividir en 4 horas, donde el obrero o el trabajador está reproduciendo el valor de su fuerza de trabajo. Quiere decir que en las siguientes 4 horas de esa jornada va a producir un plusvalor, ¿verdad? O una plusvalía, un valor adicional. ¿Para quién? Para el capitalista. Ese valor es el que se apropia el capitalista. Eso lo vimos reflejado en la gráfica, ¿verdad? La gráfica del tiempo de trabajo necesario, en el tiempo de trabajo excedente. Entonces ahí vimos esa relación que existe en esas dos partes de la jornada de trabajo. Una parte que analizamos lo que es el grado de explotación del obrero. Y en este caso, casi siempre hemos analizado esa jornada de 8 horas, entonces quiere decir que el obrero está siendo explotado en un 100%, ¿verdad? Está creando una hora para reproducir el valor de su fuerza de trabajo, pero también está creando una hora para producir plusvalía para el capitalista. Entonces, veamos cómo es que nos interpretan los representantes de la burguesía o esa ideología de la economía vulgar, cómo nos interpretan el salario. Porque vimos esta parte también, si ustedes la vieron el día anterior, dice el salario no es lo que parece ser. Es decir, el valor o el precio de la fuerza de trabajo, sino solo una forma disfrazada del valor o del precio de la fuerza de trabajo. ¿Qué entendieron de esta parte? Porque dice el salario no es lo que parece ser. No es entonces el valor o el precio de la fuerza de trabajo, sino que solo es una forma disfrazada. ¿Qué entendemos ahí entonces? Una forma de ocultarnos la realidad. Porque dice, sino que solo es una forma disfrazada del valor del precio de la fuerza de trabajo. ¿Qué entendemos con esa parte que tenemos acá en esta diapositiva? ¿Anda? Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo lo que pienso es que nosotros pensamos que nos pagan las empresas así como que nos necesitaran mucho y nosotros así como, ay, sí nos pagan un salario, pero realmente solo se podría decir como que nos usan para ellos seguir produciendo y produciendo y
como se puede ver, los salarios son bien bajos, entonces pagan prácticamente lo que ellos quieren pagar, ¿verdad? Y cada vez el capitalista está, con esta parte está creciendo esa magnitud del capital, ¿verdad? Del capitalista. Dice la compañera, no nos pagan todo, ¿verdad? Ya vimos cómo es que realmente en ese análisis que hicimos de la plusvalía, ¿sí? De esa jornada de trabajo, entonces vemos ahí la realidad, con cuánto se está quedando el capitalista de valor. Es un valor que, dice acá, pues es una forma disfrazada del valor. ¿Por qué? Porque no le están pagando al trabajador todo lo que le corresponde. ¿Con cuánto se está quedando de valor el capitalista? Entonces, ¿qué viene a hacer la economía vulgar? ¿Qué viene a hacer la economía burguesa? Esos representantes de la burguesía, ¿cómo nos presentan en la sociedad el salario? Como el precio del trabajo. Pero ¿qué es lo que compra el capitalista? ¿Será que el capitalista compra el trabajo o compra la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Entonces viene la economía vulgar y en la sociedad nos está presentando el salario como el precio del trabajo, no como el precio de la fuerza de trabajo. Por eso es que lo vemos como una apariencia, pero es una apariencia real. Es una realidad lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque así lo estamos percibiendo, lo percibimos como trabajadores, lo percibe el empresario. Porque si les pregunto a ustedes, los que trabajan o también a los que no trabajan, ¿por qué les pagan a un trabajador? Me va a decir entonces por mi trabajo, por su trabajo. Si yo le pregunto a un empresario, mire, ¿por qué le paga usted a su trabajador? Me va a decir por su trabajo. Entonces ahí vemos esa apariencia, pero es una realidad, porque así nos lo presenta esa economía vulgar en la sociedad. ¿Qué intereses hay en el sistema capitalista? Intereses contradictorios entre las clases sociales, ¿verdad? Ya analizamos qué clases sociales se enfrentan en el sistema capitalista. Hay una lucha de clases por parte de los obreros, por parte de los trabajadores, por parte del proletariado. Entonces, esa forma de estar afirmando por parte de la economía vulgar, ellos siguen afirmando, nos siguen diciendo que el salario es el pago del trabajo del obrero. Entonces, es como una lucha ideológica, porque ellos quieren que todo el mundo piense así, que todos pensemos que es así. Ellos dicen entonces que están pagando al obrero todo lo que él está creando, todo lo que él está produciendo en una jornada de trabajo. Si ellos dicen así, entonces podemos analizar que si realmente fuera así, se está pagando por todo el valor en toda la jornada de trabajo. Pensaríamos entonces, bueno, es un salario justo. Es un salario justo que se está pagando. ¿Por qué? Porque supuestamente se está pagando todo ese valor que se está creando. Pero ¿qué es lo que trata de ocultar la burguesía? Trata de ocultar el empresario. Y ahí entonces tratan de ocultar esa parte de la jornada de trabajo que le corresponde al obrero. ¿Qué parte le corresponde al obrero? ¿Qué parte le corresponde al obrero en la jornada de trabajo, jóvenes? El tiempo de trabajo necesario. El tiempo de trabajo necesario.
Acuérdense que en el tiempo de trabajo necesario el obrero está reproduciendo el valor de su fuerza de trabajo. Entonces dicen los burgueses, se le está pagando justo, se le está pagando todo el valor que se está creando, pero será cierto, fuera cierto, no existiría entonces el tiempo de trabajo excedente. ¿Qué hace la economía vulgar? Ocultar esa realidad, que nosotros no la entendamos. Pero viene la economía política y revela esa realidad del capitalismo, revela al empresario tal y como es. ¿Cómo va a aparecer el salario bajo el capitalismo? Como esa determinada suma de dinero, algo que percibe a cambio de su trabajo. Entonces, esa es la apariencia del salario, por eso dice que es en una forma disfrazada. Es una suma de dinero que estamos recibiendo como trabajadores, pero a cambio de qué? A cambio de el trabajo, no de la fuerza de trabajo. Eso es lo que hacen esas teorías, hacernos creer como sociedad que al trabajador se le está pagando por todo su trabajo. Pero no existiría esa división de una jornada de trabajo. ¿Sí? Una forma transfigurada, es una forma disfrazada de ese valor. Dice acá el valor o precio de la fuerza de trabajo. Tenemos trabajo y fuerza de trabajo son dos cosas distintas. El salario no es el valor ni el precio del trabajo del obrero. Si dice que el trabajo y la fuerza de trabajo son dos cosas distintas, ¿alguien me puede decir entonces qué es el trabajo, qué es la fuerza de trabajo? Recuerden que eso lo vimos en la primera unidad, la cuarta unidad. ¿Qué diferencia hay ahí entonces? ¿Por qué dice el salario no es el valor ni el precio del trabajo del obrero? ¿Por qué? Sí, gracias. Buenas tardes, licenciada. Bueno, la diferencia es que el trabajo es el resultado de un labor por una persona y la fuerza de trabajo es el esfuerzo que se aplica en esa tarea. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Una fuerza de trabajo es ese esfuerzo físico, esa capacidad física que tenemos, esa capacidad intelectual que utilizamos para poder transformar esas mercancías. Pero cuando estamos transformando esas mercancías, al mismo tiempo estamos incorporando ese valor. ¿Qué pasa con el trabajo? Es una actividad consciente que todo mundo la podemos realizar. Una actividad consciente de los cuales podemos transformar la naturaleza para satisfacer necesidades, entonces eso todo lo poseemos, ¿verdad? Una fuerza de trabajo, capacidades físicas, capacidades intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que compra el capitalista? ¿Qué es la mercancía de estos dos elementos? Es la fuerza de trabajo, no es el trabajo. ¿Qué compra el capitalista? La fuerza de trabajo. El capitalista compra esa capacidad física, esa capacidad intelectual que tiene cada uno de los trabajadores. Si usted va a buscar un trabajo a una empresa, usted presenta su hoja de vida, usted presenta ahí su capacidad intelectual, ¿verdad? Para eso se está preparando, para eso se preparó ahorita que se graduó de nivel medio. ¿Sí? Si usted está buscando un trabajo actualmente, ¿qué presenta en su hoja de vida? Su capacidad intelectual. Eso es lo que le vendemos al capitalista y el capitalista eso es lo que compra. El salario, entonces el salario no es el valor ni el precio del trabajo del obrero.
qué se habla de una apariencia del salario? Porque es por la forma, ¿sí? Por la forma, por el plazo en que se está remunerando. ¿Qué pasa cuando trabajamos? Como poníamos ejemplos en clases anteriores, ¿verdad? ¿Será que el capitalista nos está contratando y automáticamente desde el primer día nos dice aquí está su salario del mes, 4,000 quetzales? ¿Será que desde el primer día nos dice así? No, licenciada. No es así, ¿verdad? Esa es la realidad. Y entonces por eso es que ahí vemos la apariencia de ese salario, porque se da por esa forma o por ese plazo. ¿En qué momento se entrega el salario al trabajador? Desde el momento en que ha terminado su trabajo. Si a nosotros nos contratan por un mes, pues algunos nos pagan cada 15 días, algunos nos pagan cada fin de mes, ¿verdad? Pero debemos esperar todos esos 15 días, todo ese mes para que nos paguen nuestro salario. Entonces, eso es lo que hace, esa es la apariencia. Es una apariencia como que recibiéramos el pago por todo el trabajo. Por eso es que esos teóricos, se están contradiciendo la teoría de Marx. ¿Por qué? Porque esas teorías responden a los intereses de los capitalistas. ¿Quiénes son los capitalistas? Los dueños de los medios de producción, que afirman ellos que el salario del obrero es la remuneración completa, que no existe, dicen ellos, y no puede existir ninguna explotación. ¿Por qué? Porque el obrero está recibiendo algo justo, un salario justo. Porque ustedes que ya investigaron este tema se podrán dar cuenta de la realidad. ¿Existe o no existe explotación? ¿Existe o no existe una creación de plusvalía? Entonces, si no existiera ninguna explotación, no existiera tampoco el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista vive de la plusvalía. Sin plusvalía no existiera este sistema. ¿Por qué no puede comprar el capitalista el trabajo del obrero? Porque cuando contrata al obrero, todavía no existe ese trabajo. ¿Hasta qué momento podemos decir que existe? Hasta que se lleva a cabo ese consumo. Ese consumo de la fuerza de trabajo. ¿Y dónde se consume? En un proceso productivo. Por eso es que se analizan estas variaciones. Dice acá variaciones del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía. ¿Qué variaciones hay entonces en ese, podemos decir, ese tiempo de trabajo necesario, ese tiempo de trabajo excedente, para que entiendan? Hay factores claves para analizar estas variaciones del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía. Acá factores claves que determinan las variaciones del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía. Entonces, vemos acá son elementos fundamentales para el sistema capitalista. Una productividad, una intensidad, una duración de la jornada de trabajo. ¿Sí? Tres elementos fundamentales de los cuales nos sirven para determinar esa variación. Esa variación que se viene a dar en una forma de salario, ese valor de la plusvalía que se da en una forma de ganancia. Tres elementos que pueden interactuar simultáneamente. ¿Qué es lo que busca la empresa? Incrementar una productividad, busca incrementar una intensidad, busca que exista una variación en la jornada de trabajo. ¿Cuál es el fin del capitalista? Obtener la máxima cantidad de plusvalía, una máxima cantidad de masa de plusvalía. ¿Y dónde se crea esa masa de plusvalía? En el tiempo de trabajo excedente. Pues pueden variar. Y pueden variar esos elementos, ya sea uno, ya sea dos, todos juntos. Entonces aquí vamos a asumir
que solo uno va a variar. Los otros se van a mantener constantes. Esto para que veamos cómo influye esa variación de un factor en el precio de la fuerza de trabajo y en la masa de trabajo. Ya tenemos la productividad. ¿Qué es la productividad? Dice acá producir más en el mismo tiempo. Significa producir más en el mismo tiempo. Aquí el capitalista, el empresario está incorporando tecnología para producir más mercancías en el mismo tiempo. Producir más mercancías en las mismas 8 horas de trabajo, en las mismas condiciones. Esa productividad se puede medir en tiempo, se puede medir en espacio. Por tiempo, pues ya hemos analizado, ¿verdad? Jornada de trabajo, 8 horas, 12 horas, 10 horas, eso depende. Pero también lo podemos medir por un espacio. Como por ejemplo, cuántas manzanas de tierra puedo utilizar para producir. Ese sería un espacio. Pero esa que se mide en el tiempo es la que más conocemos. ¿Cuánto se está produciendo en cierto tiempo? ¿Cuánto se está produciendo por hora, por ejemplo? ¿Por qué le interesa al capitalista esta producción? Porque recuérdense que aquí existe una competencia desmedida. Entonces, ¿qué quiere el capitalista? ¿Qué quiere el empresario? Tiene que conocer esa productividad que otras empresas están realizando también. Pero son empresas que están produciendo lo mismo. Son empresas que se dedican a la misma actividad. ¿Cuántas mercancías puedo producir en cierta cantidad de tiempo, cierto periodo? Puede ser 100 mercancías, una hora, por ejemplo. Otra empresa puede producir 200 mercancías, otra 500. Entonces al capitalista le interesa conocer esa productividad de su competencia. Medida en espacio. ¿Cuántas manzanas de tierra tengo para producir? Específicamente en la agricultura. ¿Cuántos quintales de maíz puedo producir? ¿Cuántos quintales de frijol o de café puedo producir por manzana o por hectárea? Puedo producir unos 36 quintales por semana, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Eso, como país, nos permite comparar una productividad, por ejemplo, en el café. ¿Qué producción de café tenemos? Lo podemos comparar con la producción de café que tiene Brasil. Podemos analizar entonces si nuestro país es compatible con otros países en cuanto a esa producción. También, ¿qué nos va a permitir eso? Analizar si una empresa va en quiebra, si una empresa es competitiva. De acuerdo a esos niveles de productividad, para eso sirve la productividad del trabajo, es producir más en el mismo tiempo. ¿En qué se basa el segundo inciso, el segundo elemento? Una intensidad del trabajo. Dice aquí producir más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí con esa intensidad? ¿Qué va a pasar con el obrero? ¿Qué va a pasar con el trabajador? Él se tiene que esforzar más. Una intensidad, dice. Se esfuerza más, se va a desgastar más. Una intensidad de trabajo va a hacer que el obrero gaste más energías. Un trabajo más intenso. ¿Y qué va a pasar con esa intensidad? Va a provocar que haya más creación de mercancías. Pero
va a existir más creación de valor. La duración en la jornada de trabajo. ¿Qué es esa jornada de trabajo? Ustedes ya saben qué es la jornada de trabajo. Es ese tiempo de los cuales el obrero está laborando para el capitalista, ¿verdad? Pasa al servicio del capitalista. ¿Cuál es lo normal? 8 horas. ¿Pero qué trata el capitalista? De hacer una programación o reducción en la jornada de trabajo. Entonces, esos tres factores pueden interactuar simultáneamente en una empresa. Eso es lo que se busca. Eso es lo que busca un empresario, incrementar su productividad, incrementar esa intensidad, prolongar la jornada de trabajo. ¿Cuál es su fin? La obtención de la máxima cantidad de plusvalía. Dame esa masa, ¿sí? Mayor cantidad de masa de plusvalía. ¿Se recuerdan cuál es la masa de la plusvalía? ¿Alguna duda acá? No, licenciada, todo claro. Todo bien, licenciado. Ahí tenemos los tres factores. Entonces, veamos cómo funciona cada uno. ¿Sí? Cambio solo en la productividad. Y hay dos cambios, ¿sí? Cuando la duración y la intensidad del trabajo no cambian. ¿Qué va a cambiar? Dice la productividad del trabajo. Entonces, cuando existe un incremento en la productividad, va a tener efectos sobre el valor de la productividad. Se incrementa la producción, pero no el valor en un periodo de tiempo. Es eso lo que les expliqué, ¿verdad? ¿Cómo se determina esa productividad en tiempo? ¿Cuánto se produce en cierto tiempo? ¿Cuánto se produce por hora? Pero es una misma jornada de trabajo de los cuales se está produciendo más mercancías. Entonces, ese valor que se está produciendo acá, en esa jornada, es el mismo. ¿Se recuerdan de aquel ejemplo que vimos de la producción de hilado? ¿Sí se recuerdan de esa producción de hilado? Sí, licenciada. ¿Se recuerdan que ahí había una productividad de 8 mercancías y una jornada de 8 horas, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces, esta es la más conocida. ¿Sí? La productividad por tiempo es la más conocida. Como les digo, es importante para la empresa porque tiene que conocer qué cantidad de mercancías se están produciendo los productores. Es indispensable que cada empresa conozca qué se produce, cómo se produce, cuánto se está produciendo en esas otras empresas que están produciendo lo mismo. ¿Sí? Pues acá estamos hablando de el número de mercancías que se están produciendo. Se basa en esta competencia de empresas. La productividad de trabajo es el rendimiento de la producción de la empresa. Aumenta la producción en base a la productividad. Y acá no
pero se incrementa el valor. Quiere decir entonces que aumenta la producción. Basado en la productividad, está creando la misma cantidad de valor. No está aumentando el valor. Lo que está aumentando es el número de unidades. Por eso les decía, ¿se me acuerdan de ese ejemplo de la producción de hilado? Normalmente era de 8 horas, se producían 8 mercancías, pero luego vimos otro caso donde se estaba dando un incremento en la producción o en la productividad, pero ¿qué pasó con ese segundo ejemplo que vimos? ¿Por qué aumentó esa productividad? ¿Qué pasó con ese segundo caso que vimos? Se duplicó las libras de hilado que hacían por hora. Se duplicó la producción, ¿verdad? Pero si se dieron cuenta, no varió la jornada de trabajo, solo varió o se incrementó esa producción. Ya no se producían 8 horas, sino que ahora se producían 16 mercancías, pero efecto de qué vimos en ese ejemplo, efecto de la compra de una nueva mercancía. De lo que se busca es el aumento de la productividad, pero también hay que entender que hay oculto detrás de ese aumento de la productividad. ¿Qué otro cambio hay? Dice, disminuye la productividad en la misma jornada de trabajo. Puede aumentar, puede bajar esa productividad. Si baja, en este caso dice que disminuye la productividad, entonces, ¿qué pasó con la cantidad de valor real? Va a ser la misma. Si baja esa productividad, ahora se van a producir menos mercancías, pero el valor no va a cambiar. Es la misma cantidad de valor y esa misma cantidad de valor se está distribuyendo en una producción de menor mercancías. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que aumente el valor de la mercancía. Por lo tanto, va a aumentar el valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que busca el capitalista? Que aumente una productividad. No le conviene que disminuya esa productividad, ¿verdad? Eso buscan esos mecanismos para aumentar su productividad del trabajo. ¿Para qué? Para que aumenten las ganancias. Porque entre la productividad y la plusvalía va a existir una relación directamente proporcional. Quiere decir que si aumenta la productividad, va a aumentar la plusvalía. Pero si va a disminuir la productividad, le afecta al capitalista. Disminuye la plusvalía. Veamos este ejemplo, dice producción de camisas. Una jornada de trabajo de 8 horas se producen 8 mercancías. A cada mercancía se le ha materializado 1 hora de trabajo nuevo. Significa entonces que a cada camisa se le materializó 1 hora de trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador hizo ese trabajo, creó un nuevo valor. Entonces, en esta producción, aquí viene a unificarse ese trabajo muerto con el trabajo vivo. Ese trabajo muerto, que también se le llama un trabajo pretérito, quiere decir entonces que en esa producción existe un trabajo que viene del pasado. La producción de camisas, ¿qué materias se utilizan para producir, por ejemplo, esta camisa? Si dice que aquí se da una unificación de trabajo muerto con trabajo vivo, entonces
Por ejemplo, la materia prima, que es la tela, es un trabajo que ya trae, que se hizo en el pasado. Un trabajo que se efectuó para producir esa tela. Desde esa tela ya trae ese trabajo abstracto materializado. Ya trae ese valor materializado. Pero es como que ya se dio. ¿Qué pasa entonces cuando el trabajador empieza a realizar ese trabajo nuevo o ese trabajo presente, cuando utiliza esa tela para transformar esa camisa está creando un trabajo nuevo, ¿verdad? Entonces al final pues se tienen esas 8 mercancías durante una misma jornada de trabajo. Dice aquí, si aumenta la productividad en la misma jornada de trabajo de 8 horas, ahora se producen 16 mercancías. Anteriormente se producían 8 mercancías, pero como aumentó la productividad, en una misma jornada de trabajo ahora se va a producir el doble. ¿Qué pasa entonces cuando aumenta la productividad? En lugar de 8 mercancías, ahora producimos 16. Aumentó, ¿verdad? Aumentó esa productividad en un 100%. ¿Qué pasó con el valor real? Va a ser el mismo, ¿sí? Desde acá aumentó la productividad en un 100%. Como vemos, una producción, a un aumento de la producción, ¿a qué va a estar vinculado? Incorporación de tecnología, mejoras tecnológicas, adquirir lo último en tecnología para aumentar esa producción, ¿verdad? Eso va a hacer entonces que igual se utilicen las 8 horas, pero está aumentando esa producción. ¿Qué pasa si se reduce? ¿O qué pasa si eh, qué pasó acá con el valor? ¿Qué pasó acá con el valor si ahora se están aumentando a 16 mercancías? Vean el ejemplo de arriba, ¿sí? Donde la producción de 8 mercancías en una jornada de trabajo de 8 horas. ¿Qué pasó con el valor? Dice, está materializado una hora de trabajo nuevo, pero ahora con este aumento de la productividad a 16 mercancías, entonces, ¿qué pasó con ese valor? El valor es el mismo, pero como ahora son 16 mercancías, ¿cómo se va a distribuir ahora ese valor real? En media hora de trabajo, ¿verdad? Se está distribuyendo ahora en esas 16 mercancías. Antes estaba materializando una hora de trabajo y ahora media hora. Se está creando la misma cantidad de valor, en la misma jornada de trabajo. Podemos ver que aumentó una conservación de valor, ¿verdad? Por lo mismo, por esas materias primas que se estaban utilizando. Entonces, ¿qué significa eso? Si
se está distribuyendo ahora el valor en ese mismo tiempo, la mercancía va a tener menos valor, vale menos. ¿Por qué? Porque ese trabajo, ese valor nuevo se va a distribuir en más mercancías. Entonces eso hace que el valor de la mercancía disminuya. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disminuir o va a haber una reducción en el tiempo de trabajo necesario. ¿Por qué? Porque en menor tiempo se está trabajando, en ese menor tiempo que se está trabajando se está reproduciendo el valor de la fuerza de trabajo. Vale menos. Ese valor de esa mercancía. Acuérdense que el obrero en el tiempo de trabajo necesario está reproduciendo el valor de su fuerza de trabajo. Eso se está reproduciendo esos medios de subsistencia. Dice que el valor de la fuerza de trabajo y la pluralidad cambian en sentido inverso el uno de la otra. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay dos relaciones. Una, que la productividad influye en sentido inverso sobre el valor de la fuerza de trabajo, y la otra relación es que la productividad influye en sentido directo sobre la pluralidad. ¿Qué pasa cuando se da esa relación inversa en cuanto a la productividad sobre el valor de la fuerza de trabajo? ¿Qué pasa entonces cuando se está incorporando tecnología avanzada para producir mercancías? Se da una relación inversa porque si aumenta esa producción, ¿sí? Aumenta la productividad del trabajo, pero ¿qué va a pasar con el valor de la fuerza de trabajo? Va a disminuir, ¿verdad? Por eso se da una relación en sentido inverso. Pero si el empresario no está incorporando tecnología en la producción, ¿qué pasa? Disminuye esa productividad. Pero ¿qué pasa con el valor de la fuerza de trabajo? Está aumentando. Eso es que aquí se da una relación inversamente proporcional. Si aumenta la productividad, va a disminuir el valor de la fuerza de trabajo. Porque esas mercancías que está produciendo, o esas mercancías que necesita el obrero para sobrevivir, valen menos. Pero dicen que productividad y pluralidad existe una relación directamente proporcional. Son dos movimientos que se van a dar en un mismo sentido. Si aumenta la productividad, va a aumentar la masa de la pluralidad o va a aumentar ese tiempo de trabajo excelente. Acuérdense que ese valor que se está creando para reproducir la fuerza de trabajo, ¿cómo se está expresando? En una forma de salario. ¿Por qué? Porque es un valor que se está creando en el tiempo de trabajo necesario. Entonces aquí estamos asumiendo que la fuerza de trabajo se está pagando por lo que gana. Pero sabemos que en la realidad no es así. No nos podemos ir a analizar otros países externos, ¿verdad? Solo con estudiar el caso de acá de Guatemala, analizar el caso de Guatemala. Ustedes mismos lo analizaron ese salario mínimo. ¿En qué porcentaje de trabajadores están ganando el salario mínimo?
Entonces vemos que en la realidad no es así, ¿verdad? Porque acá mucha gente está trabajando con el salario mínimo, un salario mínimo que no alcanza, un salario que ni siquiera alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. Estamos hablando de solo de alimentos. Y no solo de alimentos podemos vivir, ¿verdad? Nosotros requerimos también de gastos de recreación, necesitamos también gastar en salud, en educación, en vivienda. Hay una diversidad de gastos que son indispensables para nuestra vida. Y si el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir esa canasta básica, solo de alimentos, ¿qué podemos analizar ahí? A través de ese salario mínimo, ¿qué analizaron ustedes haciendo esa comparación del salario mínimo con respecto a la canasta básica alimentaria? ¿Qué significa eso entonces? Que no está siendo remunerado el pago de lo que vale esa fuerza de trabajo. Solo se está pagando una parte de su valor. Imagínense ustedes si solo el costo de la canasta básica está más o menos entre 1.600, pues el salario mínimo y no alcanza ese salario mínimo ni siquiera para cubrir esa cantidad. Solo ahí podemos comprobar cómo es que se está remunerando el valor de la fuerza de trabajo. Ustedes mismos ya hicieron ese análisis. ¿Quieren aportar ustedes sus conocimientos que adquirieron con respecto a ese análisis que hicieron del salario mínimo y el costo de la canasta básica? Todavía no han llegado a ese punto. ¿Sí? Podría decirse como bien dijo, ¿verdad? Que el salario está por debajo, ya que la canasta básica en estos últimos años se elevó un poquito más. Bien, entonces ustedes ahí no pudieron hacer esa comparación, ¿verdad? De esa interpretación, este análisis con respecto al salario mínimo. Como dijo el compañero, estos últimos años, específicamente este último año, ni siquiera los últimos años, este último año, cómo se ha incrementado en sus precios. No sé si ustedes van al mercado a comprar verdura, a comprar alimentos. Yo sé que como ustedes son jóvenes solteros, ¿verdad? No sé si ustedes acompañan a su mamá al mercado a hacer comparaciones de precios. No sé si ustedes ya con lo que hemos aprendido en este curso, no sé si ustedes al acompañar a su mamá al mercado han analizado, hace un mes estaba tanto precio el tomate, o ni un mes, ¿verdad? Sino que hace 15 días o una semana menos.
Marjorie. Anda, Buenas tardes, licenciada. buenas tardes. De mi parte, yo soy la que hago las compras en el mercado de mi casa y sí me he dado cuenta que, bueno, el tomate y toda la verdura había subido bastante, después tuvieron, si mucho, como 15 días que bajaron y ahorita volvieron a subir a lo mismo. Por decirle, nosotros somos 2 adultos y una nena. Y antes, por lo menos, con unos 150, 200, compraba yo todo lo de la semana entre carnes y verdura. Aparte todo lo que es azúcar, fideos, que ya es en un súper. Y hoy en día realmente ya como que esos 100, 150 ya no alcanza porque la libra de carne antes, dependiendo de qué carne, estaba por decirle 25. Ahora de un solo la mayoría la subieron a 30 todas. Entonces sí fue un cambio bastante grande. Y realmente el salario no es como que las empresas vengan y digan los vamos a aumentar porque el precio de la canasta básica está subiendo. Eso no pasa. Eso nunca va a pasar, ¿verdad? Nunca va a pasar porque no le conviene al empresario. ¿Qué pasa si aumenta los salarios? Recuérdense, aquí siempre hay que hacer ese análisis entre nuestra gráfica del tiempo de trabajo necesario, del tiempo de trabajo excedente. La parte del tiempo de trabajo necesario es lo que representa el valor de la fuerza de trabajo del obrero, o sea, su salario. ¿Qué pasa si aumenta ese tiempo de trabajo necesario? Automáticamente disminuye el excedente. Entonces no le conviene al empresario. Entonces vemos, según ese análisis que ustedes hicieron con respecto al salario mínimo y la comparación del costo de la canasta básica, entonces ahí podemos determinar, podemos entender la realidad de cuánto es que le está pagando el capitalista al obrero, con cuánto de valor se está apropiando el capitalista para incrementar cada vez más su ganancia o la magnitud del valor del capital. No alcanza, entonces aquí estamos conociendo la realidad. Vean, el segundo inciso dice la productividad influye en sentido directo sobre la plusvalía. Entonces, si aumenta la plusvalía, si aumenta la productividad, va a aumentar la plusvalía o la masa de la plusvalía. Va a aumentar esa cantidad de plusvalía que se está creando, ¿en dónde? En el tiempo de trabajo excedente. Por eso existe esa relación directamente proporcional. Pero ¿qué pasa si disminuye la productividad? Disminuye la plusvalía. ¿Qué pasa si disminuye la productividad? Si lo vemos en el sentido inverso, aumentar el valor de la fuerza de trabajo. Podemos verlo reflejado en la agricultura. Esto pasa mucho en la agricultura. Así como en estas épocas que hay demasiada lluvia, ¿verdad? Un invierno que es prolongado. ¿Qué pasa con esas cosechas? Gran cantidad de cosechas se pierden. También nos podemos referir a una sequía. También esa sequía hace que se pierdan gran cantidad de cosechas. Si hay bastante viento. Aquí vemos también que viene a afectar esa productividad con esos inconvenientes climáticos que existan. Entonces, por ejemplo, en la agricultura está afectando esos cultivos de esas empresas agrícolas. Se reducen las cosechas. ¿Sí? Ejemplo, maíz, el tomate, la cebolla. Probablemente como personas podemos decir hubo mucha tormenta, está lloviendo mucho últimamente, por eso aumentó el precio del tomate, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hay en el fondo de esa
reducción de cosecha o por qué hay una menor cosecha, porque bajó la productividad. Entonces, ese valor nuevo o ese trabajo nuevo que se invirtió en esa productividad se va a distribuir en menos mercancías. Pues eso se va a expresar, o sea, se va a expresar en el precio de la mercancía. Como dijo la compañera, ¿verdad? Antes por 150 quetzales se compraban más cantidad de mercancías en el mercado, en el supermercado. Pero ahora un billete de a quetzal, de 100 quetzales, perdón, uno va al mercado y dice, ah, la gran, me gasté 500 quetzales y no traje nada. Pero la realidad es, ese aumento del valor de la mercancía es consecuencia que bajó la productividad. Entonces, en conclusión, si baja la productividad, va a aumentar el valor de la mercancía. Aumenta el valor de la fuerza. Pero si baja la productividad, se va a reducir la masa de la productividad. Se requiere más tiempo para reducir el valor de la fuerza. Dice acá, en consecuencia, si aumenta el valor de la fuerza de trabajo, se reduce la plusvalía. El crecimiento o descenso de la plusvalía es resultado del crecimiento o descenso de la fuerza de trabajo y no al contrario. Si aumenta el valor de la fuerza de trabajo, disminuye la plusvalía. Y si disminuye el valor de la fuerza de trabajo, aumenta la plusvalía. Entonces, que esa producción de la masa de plusvalía es consecuencia de una reducción de la fuerza de trabajo. Pero si se reduce esa masa de plusvalía es consecuencia del aumento del valor de la fuerza de trabajo. Entonces ahí vamos a encontrar en el texto que por ejemplo, los economistas clásicos, solo aquí es donde ellos tenían razón con respecto al salario, porque ellos decían que si aumentaba el salario, disminuirían las ganancias del capitalista, pero solo en este caso de la productividad. Cuando esa productividad está descendiendo y está aumentando el valor de la fuerza de trabajo. No es la masa de la plusvalía la que está determinando el valor de la fuerza de trabajo, sino que es al contrario. El valor de la fuerza de trabajo es la que determina la masa de la plusvalía. ¿Qué hace la empresa capitalista? Tomar medidas para evitar que disminuya esa masa de la plusvalía. Siempre va a buscar que el trabajador rinda lo más que se pueda, creando la mayor cantidad de plusvalía. Eso es lo que busca el empresario. Y dice acá, y si disminuye el valor de la fuerza de trabajo, aumenta la plusvalía, o aumenta la masa de la plusvalía. Entonces, por eso, la producción de la plusvalía va a ser consecuencia de la disminución del valor de la fuerza de trabajo. Pero si se reduce esa masa de la plusvalía, es consecuencia de un aumento del valor de la fuerza de trabajo. Dice acá cambios en la intensidad. Veamos cómo funcionan esas variaciones en la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Trabajar más, esforzarse más, ¿verdad? En el mismo tiempo. Dice, cuando la jornada de trabajo y la productividad permanecen constantes y la intensidad del trabajo varía. Si aumenta la intensidad, aumenta el número de mercancías en el mismo tiempo. Trabajar con más intensidad.
Vemos acá entonces un trabajo más intenso. ¿Qué va a provocar eso? Que haya más creación de mercancías, pero también más creación de valor. Perdonen, voy por un dulce. ¿Qué encontramos acá entonces, jóvenes? Este es un trabajo más intenso, ¿verdad? ¿Qué va a provocar eso? Que haya más creación de mercancías. Pero no solo un aumento de mercancías, sino que también va a aumentar esa creación de valor. Produce más en el mismo tiempo, realizando un trabajo más intenso. ¿Qué significa eso? Que el obrero se va a desgastar más, no solo físicamente, sino que también mentalmente. Está creando más valor en el mismo tiempo. Está haciendo un mayor esfuerzo en una misma jornada de trabajo de 8 horas. ¿Sí? Si está produciendo 8 mercancías, o siguiendo el mismo ejemplo de las 8 camisas, se están produciendo las mismas 8 horas de trabajo. Y, por ejemplo, si está aumentando la intensidad en un 50%, ¿cuántas mercancías va a producir ahora? Estaba produciendo 8 mercancías, aumentando una intensidad del 50%, ¿cuántas mercancías va a producir? Disculpen, pero voy a ponerme aquí un mi dulce. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese aumento de la productividad? Una intensidad, en ese aumento de esa intensidad del 50%, ahora ya no van a producir 8 camisas, ¿verdad? Sino que ahora van a producir 12 camisas. Entonces hubo un desgaste de la fuerza de trabajo. ¿Cuál es el resultado? Un aumento en la cantidad de mercancías, pero también aumenta esa cantidad de valor. ¿Por qué? Porque está aumentando esa intensidad. Ese valor de la mercancía no desciende, no está disminuyendo. Mantiene su valor. Pero ¿qué pasa si disminuye la intensidad? ¿Qué pasa si disminuye la intensidad? Dice acá. Se crea menos. Crea menos valor. Se crea menos valor en la mercancía. Y se están creando menos mercancías. Se está creando menos valor. ¿A qué le conviene al empresario? Si ustedes saben, o sea, nosotros sabemos muy bien, él sabe muy bien que a través de esa creación de mercancías está la fuente de su ganancia. No conviene. Por eso es que buscan que aumente la productividad, buscan que aumente esa intensidad para aumentar esa acumulación de capital. Son elementos esenciales para una empresa capitalista. Veamos una jornada de trabajo, ¿qué cambios hay? La productividad y la intensidad permanecen constantes, pero varía esa jornada de trabajo. Eso ya lo vimos, da una prolongación
La jornada de trabajo, una reducción en la jornada de trabajo, ya lo manejamos muy bien, ¿sí? Una reducción en la jornada de trabajo. ¿Qué pasa con el valor de la fuerza de trabajo? ¿Qué pasa con la plusvalía? ¿Qué pasa si, si en lugar de 8 horas se reduce en tiempo a 6 horas de trabajo? Ahí vemos afectados los intereses del capitalista. Si se reduce de 6 a 8, ¿cuánto va a ser ahora de tiempo de trabajo excedente? Pero si se da una prolongación, se aumenta la masa del valor de los productos y de la compañía. Que ahora, en lugar de trabajar 8 horas, se van a trabajar 12. Se trabaja más tiempo, hay más creación de valor, hay más creación de plusvalía, está aumentando ese tiempo de trabajo excedente, por lo tanto, más generación de plusvalía, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto, ustedes ya lo saben muy bien, ya lo manejan muy bien. Entonces, hasta ahí, con esos factores indispensables para poder incrementar la magnitud del valor del capital. Ahora veamos la transformación del precio de la fuerza de trabajo en salario. ¿Cómo es que el valor de la fuerza de trabajo se convierte en salario? Lo que se conoce como el salario no aparece a la observación superficial como el precio de la fuerza de trabajo, sino del trabajo mismo. Es que revela Marx acá. Con esto dice que se revela entonces que la plusvalía es la fuente del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque él ha explicado entonces que la única mercancía capaz de producir un valor superior al suyo, ¿qué mercancía es? Fuerza de trabajo. Vemos cómo no es remunerada por el capitalista. Y aquí Marx está revelando ese misterio de la producción capitalista. Ese misterio de lo cual, de dónde obtiene esa plusvalía, de dónde obtiene ese excedente, de dónde obtiene ese valor superior, se tiene Marx y revela ese misterio, y él dice que se basa en la explotación del trabajo asalariado. Desde el momento en que consume el capitalista esa mercancía, empieza a explotar. ¿Qué dice Marx? Que lo que se vende en la sociedad burguesa o para el empresario es la fuerza de trabajo y no el trabajo. Ya lo he dicho. ¿Eh? Entonces Marx revela de dónde obtiene el capitalista esa mercancía. Entonces el salario en el capitalismo crea esa falsa impresión, que no explota al obrero. Porque ellos dicen, el salario que recibe el obrero se presenta como el precio del trabajo, como una suma de dinero que se está percibiendo a cambio del trabajo. Pero, ¿cómo se da esa relación entre capitalista y obrero cuando se compra esa mercancía? ¿Con qué se enfrenta el capitalista cuando hace esa negociación? No se enfrenta con el trabajo, él se está enfrentando con el obrero. Pero lo mismo, lo que vende el obrero es su fuerza. Son ideas falsas, ¿verdad? Son ideas falsas que plantea la burguesía respecto al salario. Porque ellos dicen que se le paga al obrero por todo su trabajo. Ellos dicen, él no vende su fuerza de trabajo, él vende
vemos ahí la fuente de enriquecimiento del capitalista. ¿Cuál va a ser? El momento en que se consume esa mercancía especial en el proceso productivo. Se compra la fuerza de trabajo, pero en apariencia se paga el trabajo. Entonces acá vemos las formas del salario. Las principales son el salario por tiempo, el salario por pieza, se lo vieron en la clase anterior. ¿Cuál es el salario por tiempo? Dice la forma concreta básica del salario. Se da una oposición a la reducción de la jornada de trabajo, porque es una forma concreta básica para el capitalismo. Porque ¿cómo nos pagan? Después de trabajar, cierto tiempo. La más conocida. Pasa mucho con la gente que se dedica a producir ropa, y la llevan al almacén. ¿Cómo les pagan cuánto les pagan a ellos después que han trabajado? Entonces la fuerza de trabajo se vende por un determinado tiempo. Va a depender de una duración de la jornada de trabajo. Una forma transfigurada de lo que se está presentando diariamente. Un salario por tiempo, puede ser diario, semanal, mensual. Van a pagar por un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo a disposición el obrero para el capitalista, el obrero asalariado? ¿Sí? Entonces, al final, pues, se le va a pagar por eso. Se da una oposición a la reducción de la jornada de trabajo. Existe una oposición en esa jornada de trabajo. ¿Qué argumentos tienen los ideólogos de la burguesía para no reducir una jornada de trabajo? ¿Se recuerdan cuando hablamos de la hora senior, la famosa hora senior? ¿En dónde, en qué país se dio esa oposición? Esa lucha en contra de esa jornada de trabajo prolongada. ¿Se recuerdan de la hora senior? ¿Quién se oponía a esa reducción de la jornada? ¿Se recuerdan cuando vimos ese tema? Esos trabajadores de allá de Inglaterra, más o menos en 1830 o 40, donde ellos estaban luchando por reducir una jornada de trabajo, estaban siendo extremadamente explotados. Ellos querían trabajar menos. ¿Qué hacían los empresarios? Ellos evitaban que se redujera esa jornada de trabajo. Por eso es que aparece este famoso ideólogo de la burguesía que está en el senior. Porque él era el que se oponía, que estaba en contra de que se redujera esa jornada de trabajo, porque él decía, si se reduce la jornada de trabajo, si se trabaja menos de 10 horas, de nuevo de ganancia para los empresarios. Porque él decía que en la última hora que se estaba trabajando, se obtenía la ganancia. Si se reduce en una hora menos, si se reduce en 2 horas menos, ¿cuánto va a tener de ganancia ahora el empresario? Decía él. Por eso es que se oponían a esa reducción de la trabajo, pero ¿cuál es lo falso de su argumento? Otro análisis que ustedes pueden hacer en base al conocimiento que han adquirido, la investigación que han realizado. ¿Cuál es lo falso de ese argumento de Silvio? Pues decía él que en la última hora se está creando la ganancia
salario por pieza, ese también llamado salario a destajo, no es que un salario por tiempo, solo que transfigurado. Entendemos por ese salario por pieza. ¿Quién es el beneficiado? Nos pueden vender la idea de decir, bueno, si produzco más piezas, si produzco más mercancías de las que me están pidiendo, puedo ganar más. Y por lo mismo tengo que producir más. ¿Pero quién sale beneficiado si aumenta esa producción? ¿Quién sale beneficiado si se está explotando más? Entonces, aparentemente está determinado por una capacidad que tiene el obrero para realizar su trabajo. ¿Cómo se está manejando actualmente ese trabajo por pieza? Podemos ver cómo se da en el trabajo a domicilio. Después de esta pandemia, mucha gente, yo creo que todos, tuvimos que trabajar desde casa. Puede ser que todavía mucha gente esté trabajando en su casa, gastando su propia energía, gastando internet, trabajando más de la jornada, imponiendo en gastos que la empresa ya no está gastando, ¿verdad? Ahí podemos encontrar varios. ¿Dudas, jóvenes? No, licenciada, todo claro. Bien, entonces solo les recuerdo que hoy es la entrega del